Los derechos de los niños recién empezaron a emerger en nuestra sociedad en los años 90, el año 1989. Es decir, nos pusimos todos de acuerdo para decir los niños tienen derecho, fíjate. Y a partir de allí ha empezado a emerger una cantidad enorme de problemáticas en nuestra sociedad que tienen que ver con que los niños no existían. Y uno de los testigos dice, yo me hice invisible como una forma de poder soportar, de sobrevivir a esto. Es tan brutal la cantidad de abusos que hay en nuestro país, yo lo veo en mi trabajo, en el centro que tenemos de terapia, es tan brutal. Se da mucho en el interior de las familias, ¿no? Muchísimo. 75% de los abusos ocurren en gente extremadamente cercana. Y por lo tanto, yo creo que es como demoledor. Y tal vez por eso, como una forma reactiva de defendernos, tendemos a decir, es preferible no creer. Hay gente que está cerca, que ve, estoy pensando en el caso de los hermanos maristas, porque no puede ser, yo entiendo que se responsabilicen a 4, 6, 7 hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el otro hermano que vio la situación? ¿Qué pasa con el inspector de un colegio que ve algo raro? ¿Sí? ¿Qué pasa con tu mamá que ve que tu padrastro hace algo en tu casa? ¿Qué pasa con la hermana que se da cuenta que algo pasa en la pieza de al lado? ¿Qué pasa con esos cómplices? Que esa gente que guarda ese en silencio y es cómplice pasivo. Es por lo que yo decía, Tonka, porque es demoledor. Lo conversábamos con Patricio al inicio, cuando un niño va y atestigua que su abuelo lo abusó, la primera reacción es, no lo digas porque va a ser tremendo para la familia. Claro. Va a ser brutal. ¿Pero qué pasa con la vida de ese niño? Absolutamente, y por eso te digo, estamos recién empezando a entender como sociedad de que los niños, niñas, tienen derecho, han sido muchas veces abusados, no solo sexualmente, sino que abusados en muchos sentidos, y que la primera idea que tenemos que tener como sociedad es que hay que creerle a los niños lo que están relatando, especialmente los niños menores. Es muy difícil que un niño menor invente algo así. Y ahí quiero aprovechar de preguntarle a Jaime, directamente, muchas veces esto no se verbaliza contando la historia. O sea, ¿a qué me refiero? Muchas veces, y esto también pasa cuando los niños sufren un trauma, un niño de repente empieza a manifestar que se empieza a hacer pipí, empieza a manifestar que no quiere comer, empieza a manifestar que no quiere salir de la casa o que quiere estar encerrado en su pieza. Me imagino que hay comunes denominadores que tú, con tu experiencia y además con tu vivencia, te has dado cuenta que ocurren en un niño. En tu caso, ¿cuáles fueron cómo tú pudiste verbalizar sin decirlo? Pero tú te diste cuenta que tú estabas cambiando y que tratabas de decir ese mensaje quizás a tus padres, incluso a tus pares, pero no te salía porque me imagino que el dolor era muy fuerte, o el miedo. ¿En qué se te manifestó a ti? Yo te decía que el cuerpo guarda memoria y nuestro cuerpo se encarga de recordarnos una y otra vez lo sucedido. A mí me pasan cosas en un primer momento con los primeros abusos. Me orino en los 2 primeros episodios y luego se empieza a repetir. Y asociado a esta respuesta espontánea de mi cuerpo de orinarme, viene la respuesta de tratar de ocultar el que me haya orinado, que los demás se den cuenta. Como niño me fui al patio de básica, al baño de básica, donde en ese tiempo habían unas piletas con chorritos que salía para mojarse y para tomar agua. Y yo me empiezo a mojar la zona de los genitales, del pantalón, de la cotona. Estaba mojada, me empiezo a mojar la cara, las manos, como un intento de lavarme, de sacarme la miseria de lo que había ocurrido, de ocultar, que se empieza después a transformarse en un ritual sistemático cada vez que me abusaban de tratar de sacar esa suciedad. Aparece desde la angustia, las pesadillas en la noche terribles que hasta el día de hoy se mantienen siempre, terror nocturno. Aparece el hecho de defecarme en la noche, que hasta el día de hoy me ocurre de vez en cuando, sobre todo cuando tengo pesadillas asociadas a los eventos de violación en grupo del cual fui víctima. Y
La respuesta generalizada, o sea, Jaime, la sequedad de la boca, las palpitaciones, el dolor de cabeza, el dolor de coxis. Que a pesar de todo lo que nos estás contando, ¿cómo es posible que tú hayas sido un súper alumno, hayas tenido las mejores notas, te hayas transformado en un excelente médico, hayas tenido éxitos académicos? ¿Cómo se entiende eso? Se entiende desde que cada uno de nosotros tiene distintos recursos. Yo no soy una isla, no soy un náufrago, yo tengo padres. Mi padre, que nos dejó hace 3 años, me enseñó siempre a ir por la verdad, por la justicia, a defender las causas justas, a resistir, a tratar de hacer lo correcto correctamente. Y desde allí, entonces, como niño, instantáneamente surgió la respuesta de resistir. Y la inteligencia de darme cuenta de quién era yo, dónde estaba. Y yo me di cuenta en ese momento que desde mí la única posibilidad que tenía de salir de ese círculo, como preguntaba Martín recién, ¿cómo salía de ese círculo perverso? Bueno, era superándolos, siendo mejor que ellos, siendo el modelo perfecto del alumno que ellos querían crear. Bueno, yo me convertí en ese modelo, me convertí en un líder positivo y eso tú lo haces desde el amor que te daba la familia, los amigos, las creencias, porque mira, Dios estaba allí conmigo, sosteniéndome siempre, y a pesar que yo renegué de él pensando, echándole la culpa que Dios no estaba allí, se había ido, me di cuenta que era Dios el que me sostenía. Y a partir de la fe, a partir del amor, resistí. Jaime, nunca le contaste a nadie, nunca lo compartiste con absolutamente nadie durante todo ese tiempo y en los años posteriores. Mira, cuando estábamos en el colegio, nosotros existía una señal que es muy potente, esto que te voy a mostrar. Ese gesto se repetía entre muchos de nosotros, entre los hermanos y nosotros, que significaba el silencio, el secreto. Eso se quedaba allí y no salía de allí, como una verdadera cofradía, como una verdadera secta. Y entonces no hablábamos con palabras, sino que eran los gestos, la comunicación no verbal con la que nos comunicábamos que estábamos en situaciones complicadas, que había que cuidarse, cuidarnos, que había que escapar, el escapismo que empieza uno de chiquitito. Yo me empecé a escapar como mecanismo de defensa. Y lo conversábamos de repente, o sea, hay situaciones en las cuales nosotros, mira, yo estuve expuesto a situaciones en las que me hubieran nuevamente abusado y tuve la capacidad en ese momento, con la ayuda de los compañeros que estábamos allí en esa situación, que estábamos al borde de una nueva situación de abuso, de escaparnos. Por ejemplo, cuando nos llevan frente a el sacerdote Miguel Ortega y el sacerdote Cristian Prej para un supuesto examen vocacional, donde alcanza a entrar un amigo mío, Jorge Franco, con ellos. Nos habían pedido que nos desnudáramos, que nos pusiéramos una especie de sabanilla de acólito para entrar de a uno a la habitación donde estaban estos 2 sacerdotes que no tenían por qué estar allí en el colegio, en el recreo largo, en una oficina, en el sótano del gimnasio. Entra Jorge, le piden que se suelte la túnica, queda desnudo y Miguel Ortega lo manosea. Y entonces él sale de la habitación, yo lo veo, lo miro, nos comunicamos con las miradas y salimos arrancando. Y nos salvamos que al resto no hubiera pasado exactamente lo mismo. Esa era la forma de que teníamos de comunicar. Pero después, como adultos, guardamos silencio.
porque estábamos esclavizados en el silencio y en el secreto.